En esta esquina conversamos sobre novedades tecnológicas y más. Bienvenidos al podcast oficial de Houla. Bienvenidos a The Corner. Bienvenidos a The Corner, el podcast oficial de Houla. Soy Julián, Marketing Lead de la empresa, y hoy me acompañan Bruno Fracchia, CTO. Bienvenido, Brunito. Hola a todos. Y Bruno Lorenzo, iOS Tech Lead. Bienvenido, Brunito. Buenas, ¿cómo andan? Hoy vamos a charlar de un tema bastante importante para todas las empresas, en realidad, sea cual sea el rubro, sea cual sea la gestión o el departamento interesado en desarrollar esto, y es cómo dar feedback, cómo dar un correcto feedback, qué cosas hay que tener en cuenta, qué cosas no hay que hacer. Y para eso te voy a dar primero la intro a vos, Brunito, que estuvimos charlando previamente y sé que tenés puntos interesantes como para ver de esto. Bueno, antes que nada te agradezco obviamente por calificar como interesante lo que vengo a contar. Yo creo que sí lo es y esperemos que sea valioso para todo aquel que nos esté escuchando en este momento. Lo fundamental para arrancar este tema es definir qué es feedback y qué no lo es. Muchas veces pensamos en el feedback como marcar las cosas negativas o marcar las cosas positivas, pero la realidad es que el feedback es mucho más que eso. A modo de spoiler, sigue adelantando lo que vamos a hablar más adelante, podemos decir que es fundamental dar un feedback que sea objetivo y que no solo sea una crítica constructiva desde mi propia óptica, que puede ser diferente a la tuya o a la tuya. Y a su vez, como otro pilar importantísimo, está el crear una cultura en torno al feedback, en la cual todos tengamos presente que no es solo crítica en el sentido negativo de la palabra, digamos, sino que tiene como objetivo que todos logremos crecer. Perfecto, perfecto. Me resulta muy interesante entender cuándo estamos dando feedback o cuándo simplemente estamos dando una opinión o quizás intercambiando alguna idea y en realidad cuándo eso termina convirtiéndose en un feedback correcto. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para eso? Capaz que antes de enumerar los puntos que deberíamos tener en cuenta para dar ese feedback bueno del que estamos hablando, eh, podemos comentar o poner acá sobre la mesa lo siguiente, a ver qué opinan ustedes. Yo siento que todas las personas piensan que son buenos dando feedback, porque claro, a ver, es inherente a nosotros. Nosotros desde los comienzos de nuestra vida estamos dando opiniones y recibiendo opiniones de los demás. Pero la realidad es que esto no es tan así. Es más como una soft skill, ¿sí? Que todas las personas debemos desarrollar. Obviamente al principio no lo vamos a hacer bien y lo vamos a ir mejorando, pero es clave tener en cuenta eso, ¿sí? Que tenemos que mejorarlo, porque es algo de altísimo impacto para con nuestros compañeros. 100% de acuerdo. Yo creo que volviendo un poco también a la pregunta de Juli, de, de cuándo en realidad se da feedback o no, si es simplemente emitir opiniones, si bien estoy 100% de acuerdo que es una soft skill que se trabaja y se desarrolla a lo largo del tiempo, yo creo que también hay que partir de la base de tener una instancia formal o semiformal donde la otra persona también sienta que es un espacio donde vamos a hablar de, mm, de su desarrollo y de su comportamiento y de su trabajo en la empresa eh, desde un punto de vista objetivo y bueno, lo que estabas hablando vos, pero que sienta que hay un espacio que es en concreto para eso, para dar feedback y también para recibir, ¿no? Porque yo me adelantaba un poquito capaz y cuando vos comentabas en la intro, yo pensaba que si bien no todos saben dar feedback o que es algo que se trabaja, también recibir feedback mucha gente no sabe. Como que la gente se preocupa más en dar feedback por la posición en la que está o por un montón de cosas que por ahí ahora vamos a hablar un poquito más en detalle, pero poca gente también se preocupa en cómo recibir feedback, que creo que también es muy importante para hacer sentir a la otra persona que es algo bidireccional y no solo de que uno como que habla del laburo de otra persona desde el punto de vista de la autoridad o cosas del estilo. Excelente, excelente. Me parece súper interesante también el entrar al detalle de cómo recibir el feedback, justamente luego de que analicemos los puntos que tenemos para ver, porque sin duda que se podría generar esa instancia únicamente si la persona que está a cargo de dar el feedback sabe correctamente hacerlo y la persona que va a escuchar ese feedback sabe recibirlo correctamente para que se efectúe como algo positivo, que tenga un fin
positivo como lo es o como se trata que lo sea en este caso. Y por eso, bueno, por eso también seguir determinadas cosas para tenerlo en cuenta. Tal cual, tal cual. Y bueno, va a parecer capaz que como que estoy esquivando la primera pregunta o lo primero que íbamos a comentar, que era eso de los puntos fundamentales para dar un buen feedback. Pero siento que es importantísimo, antes de pasar a eso, comentar cuáles son las principales falencias que uno puede llegar a tener al momento de darlo, como para ir sentando esas bases. Generalmente, cuando uno da feedback, puede caer dentro de dos terrenos, ¿sí? Uno es el de ser muy indirectos o muy suaves, que es cuando tenemos ese temor de ofender a la otra persona o hacer que se sienta incómoda y demás, y por consecuencia terminamos precisamente siendo muy indirectos o muy suaves. Por ende, el destinatario de este feedback puede no llegar a descifrar que le estamos intentando hacer llegar este feedback, ¿sí? Y puede ser entonces que no le llegue el mensaje que le queremos dar. Por otra parte, el otro terreno en el cual podemos caer es el de ser demasiado directos, ¿sí? Al punto que el destinatario, en lugar de recibir el feedback que nosotros queremos darle para que pueda mejorar, pueda ponerse en una posición defensiva, ¿sí? Que precisamente le va a impedir recibir ese feedback, esa crítica constructiva. Sí, yo creo que una cosa que hay que tener en cuenta es que a nadie le gusta que lo critiquen. Está en la naturaleza humana, me parece, inconscientemente que no te gusta que te critiquen lo que haces porque obviamente vos lo haces de una manera que para vos está bien o actuás de una manera que, por lo menos en el mundo laboral, entiendo que es la que uno piensa que es la correcta. Entonces, lo engancho un poco con lo que decías vos, Brunito, al principio, de hay que generar como esa cultura dentro de la empresa, de que todas las personas entiendan que el feedback que se da siempre es con el fin de que la persona crezca profesionalmente, que crezcan las soft skills que sean, y que no sientan justamente que es una crítica simplemente por criticar o por marcar cuando la persona hace algo malo o algo como no lo esperábamos. Me encanta eso que decís, Brunito, y me hace adelantarme un poco a algo que quería comentar después, pero creo que hace bastante sentido comentarlo ahora, que es que un punto fundamental para dar un buen feedback es tener los objetivos claros. Podríamos poner un ejemplo de una empresa de software que tenga un cliente con el cual quiera estrechar relaciones, que quiera tener una relación más a largo plazo. O hacer upselling, por ejemplo, o cross-selling, tenemos un producto y queremos venderle algo extra. Exacto, eso mismo. Y en ese caso, en el ejemplo que estábamos mencionando, si yo tengo un integrante del equipo que, por ejemplo, desarrolla software con muchos bugs o que le cuesta cerrar las features, lo cual desencadena que nos cueste llegar a tiempo para las entregas con el cliente, está bueno que al momento de dar el feedback no encapsulemos todo simplemente en un estás desarrollando con muchos bugs o no estás cumpliendo con las fechas, sino que también le mostremos cuáles son los objetivos de la empresa, ¿sí? En ese caso hacer upselling, que se están viendo impactados directamente por ese problema, ¿sí? Le estamos dando un contexto. Eh, es decir, en base a esto y esto que vos estás haciendo, no estamos logrando esto. Está re bueno esto, sobre todo para quienes nos escuchan, tengan su propio emprendimiento, su empresa, trabajan en determinada empresa, del rubro que sea. Está bueno que sean conscientes de que es súper importante reciban un feedback correcto, que nunca se tome como una crítica o como algo malo o como algo que dañe el proceso de cierta evolución. Al contrario, es algo que acompaña y que refuerza un montón eh, tanto la evolución personal y profesional de cada uno como la evolución de la propia empresa, generando esta conciencia de quien tiene que brindar este feedback y quien también tiene que recibirlo de alguna forma, eh, generando la conciencia de dar correctamente eso. Sí, incluso me atrevería a decir que no solamente en el ámbito laboral, sino también en la vida misma, ¿no? En cualquier ámbito, sí, totalmente. Volviendo un poco también a qué podemos hacer para dar buen feedback, yo personalmente algo que aplico mucho en un ejemplo concreto que es revisar pull request, ya poniéndolo más a algo técnico, eh, es no decir lo que yo quiero que hagan, sino como que hacerles entender a la persona que le estoy revisando el código, más de entrarle más por un lado de, che, ¿qué te parece hacer tal cosa? ¿Estás de acuerdo?
como que inducirlos un poco a que vean los beneficios de lo que yo les estoy proponiendo, y si están de acuerdo, vamos arriba. Puede ser que también ellos me digan, no, mira, en este caso me parece que no aplica lo que me estás diciendo, y eso también es parte mía de saber recibir ese feedback justamente en la misma instancia y decir, me parece que tenés razón, o no, me parece que no, me parece que hay que ir por acá, nos juntamos, lo charlamos, pero creo que también entrar por ese lado de no ponerte en una situación de autoridad, es decir, se hace esto de esta manera porque yo estoy arriba tuyo, sino que tratar más de trabajar en equipo y entender, hacerle entender a la otra persona tu postura y por qué vos pensás que lo que estás proponiendo por ahí es mejor. Bueno, ese método que estás comentando ahora, Brunito, me hace acordar muchísimo a la mayéutica, ¿no? El método socrático para llevar al alumno hacia la iluminación. ¿Sí? Por medio de preguntas y no imposiciones, se logra que el otro descubra un conocimiento en lugar de ser impuesto por uno mismo. No tenía ni idea de ese método, pero se aprenden cosas, ¿viste? Sí, sí, siempre se aprenden cosas. Y bueno, me parece fundamental eso. También me parece que incluso dando esos pies y no forzando a la persona a hacer algo porque a mí me parece que está bien, se presta también para que el otro dé una justificación y tal vez lleguemos a una solución, a un acuerdo diferente a lo que yo tenía pensado al principio. Tal vez el otro tenga una justificación más que válida que me haga cambiar de opinión a mí. Sí, por eso ese intercambio también está buenísimo. Interesante lo que comentabas, Brunito, y me gustaría preguntarte si en algún momento, por ejemplo, te sucedió una situación diferente a la que planteas como correcta, ¿no? No sé, seguramente en tu carrera tuviste que dar muchísimas veces feedback y es parte del rol. Entonces, seguro también te sucedió alguna situación en la que quizás el feedback no se tomó de la manera correcta, entonces el resultado no se efectuó, pero vos seguiste los pasos en realidad que considerabas correctos para dar para ese feedback bien. No sé si alguna vez te pasó algo así. Sí, bueno, yo en realidad, como veníamos hablando, que es todo un skill que se va desarrollando y se va aprendiendo, yo hace muchos años, como que era de la escuela de dar feedback directo. Si estabas haciendo algo mal, yo te iba a decir que lo estabas haciendo mal, si a mí me parecía que lo estabas haciendo mal. Y me pasó una situación puntual donde la otra persona me pidió, por favor, si cuando algo estaba mal, no le decía que estaba mal, justamente, que buscar otras palabras. Y eso como que me dio ahí el puntapié para empezar a pensar y entender también en el contexto de la otra persona, por lo que está pasando la otra persona también. No es lo mismo capaz el Bruno de hoy que el Bruno de dentro de 5 años, o capaz que estoy viviendo una situación personal que me hace más vulnerable también a ciertas palabras o ciertas formas de decir las cosas. Entonces me parece que es lo que veníamos hablando también de fomentar una cultura, conocer bien a la gente con la que interactuamos, tener como una relación más cercana, me parece que ayuda también a dar buen feedback. Totalmente de acuerdo, siempre hay que tener en cuenta que detrás de cualquier marca, detrás de cualquier cliente, detrás de cualquier rol, hay un ser humano y está bueno eh, nada, tener en cuenta formas de decir las cosas para que sea constructivo tanto para la persona que recibe ese feedback como para vos, en el caso que lo estás diciendo, también te va a construir y te va a sumar en tu desarrollo personal y profesional. Sí, yo incluso navegando por internet me encontré con un artículo que una de las cosas que mencionaba era que para dar un buen feedback me tengo que poner en la posición de que la otra persona me importa. O sea, no es que no me importe y lo simule, sino que sea consciente de que me importa. Y entonces a partir de ahí todo va a salir un poco mejor. Yo voy a medir más mis palabras, voy a tratar, obviamente, sin dejar de lado mi objetivo de que el feedback le llegue correctamente, de no herir, por decirlo de alguna manera, a la otra persona, o al menos el ego de la otra persona. Pero ya partiendo de esa base, la crítica va a ser recibida de una manera totalmente diferente. Bien, yendo a este punto un poco o avanzando un poco en este punto, tengo entendido que tenés un feedback interesante como para desarrollar, Brunito, para charlar en realidad, que quizás no es del todo correcto, no es del todo un método correcto, pero está bueno para hablarlo. ¿Cómo es que se llama? Bueno, el método al que te referís seguramente sea el método sándwich. Sí, que es un método bastante conocido que consiste en comenzar por dar un feedback positivo, luego marcar los puntos a mejorar, ¿sí? Las cosas negativas. A ver, hay que perderle un poco el miedo al concepto de negativo. Negativo sería negativo como sinónimo de algo a mejorar.
¿sí? Y por último, cerrar esa instancia de feedback con otros puntos positivos, ¿sí? Entonces, por eso es la analogía con un sándwich, ¿no? Es primero pan, después relleno y después pan. El relleno estaría bueno que quien lo escuche lo piense como algo que no le gusta. Ahí va, en el medio. Lo que no te gusta el relleno, eso va en el Tal medio. cual, y a ver, podría sonar bastante convincente, ¿no? O sea, voy a preparar a la persona entonces, le voy a decir algo bueno, la persona por ende se va a sentir más cómoda y una vez preparada le voy a marcar lo que tiene para mejorar, ¿sí? Y capaz que para que no se vaya con una idea negativa a esta instancia, le vuelvo a tirar algo positivo. ¿No suena como que sería también por ahí un arma de doble filo? Como que la gente se puede quedar o con lo malo o solo con lo bueno. Exacto, mismo en el artículo que leí sobre esta metodología comentaba justamente que la parte negativa del método sándwich parte de la base de que hay dos perfiles de personas a las cuales nos podemos enfrentar al momento de dar feedback, ¿no? Por un lado tenemos el grupo de aquellas personas con menor seniority, con menor experiencia, que suelen quedarse con las partes buenas del sándwich, porque son las personas que están en el inicio de su carrera profesional y están buscando más la validación de sus propias acciones, y necesitan saber que están haciendo las cosas bien. Entonces inconscientemente van a estar escuchando más activamente ese feedback positivo. Y a la vez, al ser inexperientes, lo que es a mejorar es como que les parece natural que lo tengan, ¿sí? Que les pasen esas cosas, que tengan esos errores o esas ineficiencias, precisamente por la poca experiencia que tiene. Está como justificado de alguna manera. Y termina siendo totalmente opacado por las cosas buenas. Y por el otro lado tenemos a los individuos con más experiencia, ¿sí? Con mucho más seniority, que son mucho más proclives a escuchar los aspectos negativos, ¿sí? Los aspectos a mejorar, para justamente seguir creciendo como profesionales. Ahí para ese caso de la gente por ahí con más experiencia, ¿sentís que puede ser como que sientan que les está llenando el ojo con el principio y con el final para matarlos en el medio? ¿Puede ser ese el pensamiento un poco? Sí, yo creo que va bastante por ahí, va recontra por ahí. Están mucho más acostumbrados a recibir feedback y sí, totalmente de acuerdo. Para mí, como que queda, a ver, un poco el objetivo de esta forma de dar feedback es también eso, ¿no? Que la persona no se tome a mal el feedback negativo. Pasa que creo que si la otra persona interpreta que se lo estás tratando de ocultar, se lo puede tomar mucho peor. Podemos decir entonces que capaz que también habría que tener en contexto el seniority o los años de laburo que tiene una persona para ver qué técnica o no usamos, ¿no? Porque por ahí para una persona más junior hace más sentido usar esto que comentabas vos, pero alguien por ahí con más experiencia capaz que no. Sí, yo creo que sí. E incluso me parece que esta metodología es bastante general, como que muy abierta a modificaciones. No es algo que te explicite directamente cómo hacer el feedback. Y creo que hay muchos puntos mucho más importantes que esto de intercalar feedback positivo con negativo, que al final va a hacer que esta instancia sea mucho más productiva. Influye mucho también la relación que tengas previamente con esa persona, ¿no? Porque quizás tenés una relación de más confianza que de igual forma no aplica a dar un feedback erróneo por la confianza que tengas, si tu Sí, punto incluso es creo dar un que feedback de el forma pilar profesional, pero fundamental que sostiene esta metodología, sin sí, duda esto de en dar una feedback relación como con positivo más para confianza preparar, no dar el tendríamos que negativo y después dar disimular el de alguna positivo de nuevo para manera cerrar, la es como que condición va un negativa de ese poco feedback en que le vamos a dar, oposición a sino lo que que podemos realmente quizás caracteriza un buen feedback, ¿no? optar por Que es algún justamente otro tratar de punto o decir algún las otro cosas de una mecanismo forma que se para que entienda, que el mensaje no sea se pase claro del y le lado llegue de al otro, por y tener no una buena intentar confianza camuflar el feedback con la negativo. persona, no se Sí, tome en porque al serio tampoco el final de feedback o lo que se cuentas le es está muy diciendo, valiosa esta ¿no? información, En es ese algo caso que seguro hay un le montón brindamos al otro para que de mejore. otras Y no es algo herramientas que o de debería otros tomarse a pasos mal. Entonces el para dar un concepto feedback de correcto dibujarla, por decirlo de alguna frente a ese manera, tipo de condiciones. me parece que no es compatible con esto. Y por otra parte, volviendo un poco a lo del principio, que obviamente nos explayamos bastante en otras cosas, siento que ya estamos en una buena posición para empezar a hablar de los puntos clave para dar un buen feedback. Uno que me pareció muy interesante es el micro sí. El micro sí. El micro sí, exactamente. Está un poco enganchado con algo que había comentado Brunito más temprano. El punto consiste en que la gente que sabe dar feedback, ¿sí? Las personas que dan buenos feedbacks, comienzan una instancia de este estilo con una pregunta que sea concreta, que sea concisa, pero a la vez que sea importante. Que es una pregunta que va a preparar el cerebro de la otra persona, ¿sí? Muy vinculado con lo que es la psicología. Disclaimer, por las dudas, no tengo ningún conocimiento de psicología. eh, para recibir este feedback, ¿sí? Prepara al otro para recibir feedback. Es como que si vos agarrás a la persona y de entrada le empezás a decir esto lo estás haciendo bien, esto lo estás haciendo mal,
como que no está preparada para recibirlo. Sin embargo, de esta manera estamos como entrando en calor, ¿sí? Es como la entrada en calor previa a la instancia de feedback. Un ejemplo podría ser algo tan concreto como tenés 5 minutos para hablar de cómo estuvo nuestra última charla, o tal vez algo más como tengo algunas ideas para mejorar tal proceso de desarrollo, tenés un momento para hablar, o qué opinás, algo así, ¿sí? Entonces, generalmente uno esperaría que la otra persona le responda con un sí, ¿sí? Es como que ya ahí empieza la dinámica, ¿no? Se genera como una instancia ya desde el punto de vista que se va a entender de qué se va a hablar, pero no comenzás como bombardeando con lo que tenés para decir o sea, mucho menos con lo que tenés para mejorar de esa otra persona. Tal cual. Incluso el micro sí se dice que tiene dos fines, ¿sí? Por un lado, lo que acabamos de decir, lo que comentabas vos también, de preparar al otro para recibir el feedback. Y por otra parte, como le estás haciendo una pregunta que puede responderse con un sí o con un no, porque al final de cuentas es una pregunta, más allá de que uno espere que se responda con un sí, le está dando al otro una sensación de autonomía. Que no se confunda esto con una artimaña psicológica para engañar a la otra persona y ahí caerle con el feedback, sino que es algo más como para que el otro se sienta más cómodo y fluya mejor la instancia. No es un engaño, porque el feedback luego deberá ser claro y objetivo, como ya comentamos. eh, pero no es como lo que comentábamos anteriormente, preparar con feedback lindo para después caerle con el hacha, ¿sí? O sea, realmente es algo como para entrar en calor y no para ocultar otros fines más oscuros. Eh, Después otro punto bastante interesante y que creo que cae bastante en lo que es el sentido común, digamos, pero que no siempre se condice con lo que uno hace, es ser lo más objetivos posible, ¿sí? Como ya estuvimos spoileando bastante antes. Nosotros tenemos que intentar de sacar todo tipo de subjetividad de nuestro feedback. ¿Por qué? Porque claramente es algo que pienso yo y capaz que vos pensás diferente y capaz que otra persona piensa distinto y no va a llevar a nada, ¿sí? Esto va a llevar seguramente a una discusión y al final, ¿quién es el que tiene la razón? ¿Qué ejemplo sería de un feedback subjetivo? Bueno, un ejemplo de feedback subjetivo sería, por ejemplo, Brunito me parece que debería ser más proactivo. ¿Cuál es el problema ahí? Y bueno, ¿cuál es el indicador de que debería ser más proactivo? ¿Que te veo con mala cara o siento que no sé? Es algo extremadamente subjetivo. ¿Cómo puedo yo demostrar que Brunito no está siendo proactivo? Tal vez lo es y yo no lo estoy percibiendo. Otro ejemplo podría ser, mira Brunito, deberías mejorar la calidad de tu código. ¿Y eso en qué se basa? Justamente debo dar algo que sea más concreto, más objetivo, para que la persona pueda actuar en consecuencia. Un ejemplo, eliminando lo que es la subjetividad en relación a lo que es este ejemplo de la calidad de código, sería, mira Brunito, los últimos 10 pull requests que tiraste tenían errores todos, deberíamos prestar más atención para que esto no nos suceda. ¿Sí? Entonces, ahí ya tenés una herramienta para decir, bueno, la verdad que esta persona tiene razón en lo que me está diciendo, porque yo puedo comprobar que los últimos 10 pull requests que tiré tenían errores. Entonces, no es una opinión, es un hecho. Eh, y no me está dando, por ende, una opinión subjetiva. Clarísimo, clarísimo. Igual, ¿cómo haríamos para dar feedback subjetivo en este caso? Porque yo entiendo lo que decís y me parece bien, pero por otro lado, si el caso puntual que vos dijiste de ser proactivo o no, si yo veo que la otra persona siempre está esperando que le den las cosas para hacer, como que le den las cosas en bandeja, hablando mal y pronto, es un poco proactiva la persona por ahí. ¿Cómo se lo transmitimos? Le decimos, pienso que estás siendo poco proactivo por esto, esto y esto. ¿Sería algo válido decirlo así o De no? pique, creo que no deberíamos comenzar con un pienso qué, porque es como que estamos dando a entender que es una opinión, ¿sí? Algo que me parece a mí. Y tal vez lo que viene luego no es para nada subjetivo, capaz que es recontra objetivo, basado en hechos y todo lo que dijimos antes, pero ya con ese pienso que al principio estamos predisponiendo a la otra persona a tal vez ponerse en una posición defensiva. Como que previamente tuvimos un resultado por algo y ya hay un trasfondo y un fin en el por qué le damos el feedback que le damos. Sí, ahí en el ejemplo que planteas vos, Brunito, para que ese feedback sea un poco más objetivo, deberíamos ir a algo más concreto. Por ejemplo, no sé, había una tarea que estaba definida, que estaba pronta para realizarse y faltaba solamente la definición de un endpoint. Perfectamente tú, que tenías la tarea asignada, podrías haber pedido al equipo de backend o al project manager que te mandaran la firma de la función.
no sé, algo o algo así para poder avanzar. Entonces ahí le estás diciendo, tenías esta tarea asignada, tenías una forma de avanzar, la tarea se demoró 3 días más por no realizar esta comunicación. Que quede claro por las dudas que igual esto no solo se aplica al feedback negativo o al feedback de cosas a mejorar, sino que también es totalmente aplicable y debe ser aplicado en lo que es el feedback positivo de cosas que uno está haciendo bien. Y no solo como una forma de tapar otras, ¿sí? De tapar las negativas, ¿sí? Que realmente estemos remarcando las cosas que la otra persona está haciendo bien. Justamente dar un feedback positivo es una forma de mejorar también, porque quieras o no, estás diciéndole que la persona pasó determinado proceso y vos se lo valoraste. Yo creo que igual ahí, vos dijiste una palabra, para mí el feedback siempre es positivo, no hay feedback negativo o feedback positivo. Siempre tiene que ser positivo, lo que sí, en algunos casos, es constructivo. Me parece que habría que eliminar la palabra negativo y cambiarla por constructivo o por a mejorar o algo similar. Sí, creo que ahí es como que son dos paradigmas distintos. Desde un punto de vista, cuando decimos positivo, negativo, justamente lo que una persona está haciendo bien y lo que la otra persona puede estar haciendo no tan bien o debe mejorarlo y demás. Pero es como una forma de clasificarlo. Lo que decís ahí, Brunito, está muy interesante porque, claro, sí está bien. Son cosas que estoy haciendo bien o cosas que estoy haciendo mal, no tan bien, debo mejorar, como queramos decirle, ¿no? Pero a final de cuentas, ese feedback es algo positivo, porque en realidad todos queremos ser mejores profesionales. Todos queremos ser mejores personas o en el ámbito que nos estemos desarrollando. Creo que está muy bueno eso, porque es como otra forma de verlo también. Tal cual, es cambiar un poco el foco y creo que tener en cuenta algo negativo sería en realidad dar incorrectamente ese feedback y hacer uso de alguno de los puntos incorrectos que nombramos anteriormente. Eso creo que sería una condición de feedback negativo, pero creo que sí, decir algo que no sucedió como se esperaba no necesariamente tiene que ser negativo, sino que es positivo porque si lo decimos correctamente es para construir y es para mejorar. Claro, sí, por eso. Bueno, capaz que mareamos un poco diciendo tanto positivo, feedback, negativo, etcétera. Para resumir, capaz que podríamos pasar raya y decir, tenemos por un lado la clasificación de feedback positivo y negativo en base a las consecuencias desencadenadas por la acción de la otra persona. Entonces, si yo te estoy diciendo que a partir de tal acción que tomaste, de tales cosas que hiciste, se lograron tales objetivos, entonces estamos hablando de un feedback positivo para esa clasificación. Y si en cambio yo te estoy diciendo, en base a tal o cual cosa que hiciste o que no hiciste, no logramos tal objetivo. Entonces ahí, en base a esa clasificación, sería un feedback negativo. Si vamos a la otra clasificación, entonces un feedback sería positivo o bueno cuando el feedback es objetivo, conciso, concreto. No la dibujo como para suavizar y tampoco estoy siendo demasiado directo como para que la otra persona se pueda poner a la defensiva y tampoco escuche el feedback. Ahí estamos hablando de un feedback positivo para esa clasificación. Y el negativo sería lo contrario, ¿no? Que si yo te estoy dando un feedback que sea subjetivo, o sea, basado en mis opiniones, soy muy directo, o sea, te estoy haciendo poner en una posición defensiva que no me vas a escuchar el punto de lo que queremos hablar. Si soy muy indirecto, cosa que vos no termines de entender qué es lo que yo estoy remarcando, entonces, claro, ahí sería un feedback negativo para esa clasificación. ¿Verdad? Son como dos cosas aparte, ¿no? Un feedback puede ser eh, remarcando algo positivo que vos hiciste, pero puede ser algo negativo desde el punto de que estoy cumpliendo con esas condiciones para que sea un mal feedback. Entonces está, como que marea un poco ahí, pero para pasar un poquito rayo. Y volviendo a lo anterior, no solo es importante dar feedback concreto, ser concisos, ser específicos, etcétera, para el feedback de cosas a mejorar, sino que también es fundamental para las cosas que el otro hizo bien. Porque le va a servir de herramienta para saber qué es lo que tiene que seguir haciendo de igual manera o qué es lo que tiene que repetir para seguir desempeñándose correctamente. Y algo que está directamente relacionado con el punto de ser concretos y concisos es mostrar el impacto de las acciones, ¿sí? No solamente te estoy marcando los puntos específicos en los cuales hiciste algo que estuvo bueno o hiciste algo que no estuvo tan bueno y hay que mejorar, sino que incluso te estoy mostrando cuál es el impacto que esto genera. Claro, ¿cuál es el resultado realmente que dio esa acción? Tal cual, entonces, en el caso de, por ejemplo, si yo subo mis pull requests siempre con errores y a mucha ida de vuelta,
también está bueno mostrar el impacto. Nos demoramos 2 semanas en entregar una versión que el cliente estaba esperando, lo cual generó rispideces con el cliente. Y sí, es algo que puede pasar en cualquier rubro, pero está, entonces a la otra persona está sabiendo exactamente cómo está impactando su accionar. Y de la otra manera también, ¿no? Si la persona le decimos, realizaste tu trabajo en tiempo y forma, no hubo errores, eso llevó a que liberáramos la versión en tiempo y forma, lo cual desencadenó que el cliente estuviera contento. Entonces, y que es muy positivo para la empresa. Entonces, la persona está recibiendo un feedback mucho más valioso porque le estamos mostrando el impacto y no solo los casos más a la cortita de lo que mismo la otra persona puede llegar a ver en el día a día. ¿Cómo finalizamos, por ejemplo, esta instancia de feedback? Mostramos, ya hablamos de mostrar, de tener los puntos y ser objetivos, de mostrar un impacto con eso. Nombraste en primer lugar la condición del micro sí, que me pareció súper interesante, pero también también es importante tener en cuenta finalizar la instancia y que no quede todo ese feedback o todo eso que se habló en la nada, ¿verdad? Sí, un punto importante con respecto a la finalización de la instancia es finalizar justamente con una pregunta. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Básicamente, cuando finalizamos una instancia de feedback, es una buena práctica hacerle una pregunta al otro del estilo, ¿qué te parece lo que estuvimos conversando? O yo creo que debemos ir por este lado, ¿vos qué pensás? Y que sea obviamente una pregunta genuina, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto se convierte en un monólogo en el cual yo te estoy dando mi feedback, vos lo estás recibiendo y al final la resolución podría ser tenés que obedecer a lo que yo te acabo de decir. Y no lo es tan así. También, a ver, está un poco vinculado a lo que hablábamos con Brunito más temprano, del ida y vuelta. De poder dar feedback y saber recibirlo. De dar feedback y que tal vez el otro no esté de acuerdo y pueda refutarnos más allá de que, obviamente, esto no debería pasar mucho porque nuestro feedback, en base a lo que ya hablamos, debería ser precisamente objetivo, basado en hechos concretos. Entonces, no debería haber mucho margen de error si el feedback está bien dado. Obviamente debemos evitar los monólogos durante toda la instancia, ¿no? Pero precisamente en el final hay que evitar cerrar de una forma así como a modo de monólogo para que el otro no sienta como que debe obedecer todo lo que acabo de decir simplemente porque yo lo dije, ¿sí? Desde una posición de autoridad tal vez, sino que entre los dos llegamos a un estado de conformidad. ¿Tá? Entonces llegamos a una conclusión y debemos actuar en consecuencia de tal o cual manera. Bien, que se interprete como una charla para mejorar desde ambos puntos, ¿verdad? Tal cual, tal cual. O sea, siempre tiene que quedar clarísimo eso, que esta instancia es para mejorar, como ya venimos diciendo. Hay que generar esa cultura en la que el feedback es una manera de mejorar. Yo creo que también para redondear un poco la charla y también tenerlo en cuenta cuando se finaliza esa instancia de feedback, es tener claro cómo se va a hacer el seguimiento de las cosas a mejorar. Porque está buenísimo dar feedback, que la persona lo reciba, crítica constructiva, todo lo que venimos hablando, las diferentes técnicas, pero si le marcamos a alguien que tiene que mejorar en X cosa, bueno, pasado un tiempo hay que volver a reevaluar eso y ver si realmente se hizo algo para mejorar o no, porque si no es como que el feedback lo damos y queda ahí en la nada y no se hace un seguimiento, no sé, ¿qué les parece eso? ¿Entra como parte del flujo de dar feedback? No. Estoy totalmente de acuerdo. Siempre hay que generar accionables en cada una de estas instancias. Porque también es importante, a ver, creo que hoy lo comentaste también, Brunito, que estas deberían ser instancias recurrentes. Entonces, al generar accionables, está bueno que la siguiente oportunidad, en la siguiente instancia, podamos hacer una evaluación de los puntos que mencionamos en la instancia anterior, de esos accionables que generamos y si eso llevó a una mejora o no. En el caso que sí, va a ser obviamente un punto positivo más para mencionar en esta instancia. Y en el caso de que no, justamente ver por qué no se pudo mejorar. Si el accionable no era el correcto y tal vez debamos encararlo por otro lado. O si simplemente fue que no se ejecutó como se esperaba. Excelente, la verdad que muy interesante, no solamente el tema en sí, sino los puntos a tratar, las cosas a tener en cuenta. En primer lugar, agradecerles por la info a ambos, por este espacio compartido. Y bueno, y a quienes nos escuchan, invitarlos como siempre a seguirnos en las redes. Estamos con @HowlackDev en todas las redes sociales. Y quédense por acá que hay bastante corner para continuar. Esperamos su feedback. Esperamos su feedback, muy buena. Gracias y nos encontramos en la próxima.